Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Estamos estudiando el libro de los Efesios. Gloria a Dios. En el versículo 1, el tema número 9, la unidad del Espíritu. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Venimos a ti con un corazón lleno de agradecimiento, de regocijo por el amor y la misericordia que has tenido para nosotros. Y en esta tarde, Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a detenernos ahí. Puede tomar su lugar. La unidad del Espíritu, tema número 9 sobre el libro de los Efesios. Vemos aquí que Pablo habla de una transición de la doctrina, del principio a la práctica. Yo pues, preso en el Señor. Menciona nuevamente en el capítulo 2, Pablo en el capítulo 3, en el verso 1, habla yo prisionero, ¿verdad? Gloria al Señor, de Cristo. Ahora, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, estoy preso en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estaba preso Pablo? Por causa del servir al Señor. Quiere decir que Pablo, preso en el Señor, por causa de servir al Señor va a haber consecuencias. Por causa de servir al Señor, hermano, aleluya, va a haber retos y va a haber desafíos. Y Pablo dice que este encarcelamiento le recuerda la ternura a los creyentes en Éfeso, que cuando uno anda con fidelidad delante del Señor, la vida cristiana puede resultar costoso, y que había pagado un alto precio en su vida personal por causa de obedecer al Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, vamos a pagar un precio, va a haber consecuencias, va a haber rechazo, va a haber crítica, va a haber burla, aleluya. Pablo, una de las causas era que estaba preso por causa de servir al Señor. Os ruego, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ahora, Pablo está preso por causa del Señor, por causa de servir al Señor, no como un delincuente, no como un criminal, no por andar haciendo cosas ilícitas, sino simplemente por ser un creyente en Jesucristo, por proclamar el amor los unos a los otros, ¿verdad? Por proclamar el perdón, la salvación, la redención y la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para que andéis como es digno. Ahora, aquí habla de una conducta, de un andar, de un caminar. Cuando nos tenemos que caminar y andar como es digno del Señor. Transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo, para que andéis como es digno de la vocación. ¿Cuál vocación? Fuimos llamados, fuimos seleccionados, fuimos escogidos para ser salvos, para ser justos, para ser luz en las naciones, gloria al Señor. Entonces nosotros debemos de comportarnos y andar y conducirnos de una manera como nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, yo estoy preso en el Señor por causa de amar, de servir, de predicar el evangelio, de obedecer a Jesucristo. Para que ustedes anden como es digno con la vocación con que fuisteis llamados. Se refiere al llamado de la salvación.
un llamado alto, digno de la vocación con que fuiste llamado. Este es un llamado, hermano, elevado, un llamamiento santo. Fuimos, como dijo Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos un real sacerdocio, un pueblo santo. Entonces tiene que haber una conducta diferente, un comportamiento diferente. La gente en Antioquía, por primera vez se les llamó, la gente fue el que les puso el título de cristiano. Los creyentes de Jesucristo, ellos no se pusieran, somos cristianos. La gente, al verlos, que cómo andaban, cómo se comportaban, veían que eran seguidores de Jesucristo, entonces dijeron, estos son cristianos. ¿Me entiende? Entonces, nosotros, hermanos, nuestro testimonio, nuestra actitud y nuestro comportamiento tiene que hablar más fuerte que nuestras palabras, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pablo les dice a los efesios, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que se comporten, que caminen, que actúen como es digno del llamado, de la vocación con que fuisteis llamados y escogidos. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es el sello de nuestro comportamiento? Entonces, ¿cómo yo debo de caminar? ¿Cómo yo debo de comportarme? Dice, con toda humildad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad en las bienaventuranzas, Jesús empieza, bienaventurados los humildes de espíritu. ¿Me entiende? Se da cuenta, la humildad es un sello de conducta, de comportamiento. La humildad no tiene que ver con nuestra manera de vestir. A veces pensamos, hermano, que porque somos pobres o estamos carentes, le llamamos humildad. Pase a su humilde casa. Y la casa cayéndose en pedazos. Eso no es humilde, eso es pobreza. ¿Me entiende? Humildad es reconocer, ¿me entiende? Que el Señor es grande, que el Señor es poderoso, que nosotros no somos más grandes. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, su humildad lo llevó ¿a qué? A humillarse, a someterse. La humildad nos hace reconocer, aleluya, que somos frágiles, que somos débiles, que somos vulnerables. Entonces, con toda humildad, tenemos que tener humildad para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestros defectos. Todo lo contrario al orgullo y la soberbia es la humildad. El orgullo te hace ver como que tú lo puedes todo, que tú no necesitas de nadie, que tú no dependes de nadie, que tú lo sabes todo. Y la humildad es lo contrario. ¿Me entiende? Por eso Jesús dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los humildes. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Versículo dice, con toda humildad. Entonces la humildad en el griego es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta que es producto de la humildad y la mansedumbre. Soportándonos, aprender con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre
es un producto inevitable de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo con emociones y mente bajo control. O sea, tu mente y tus emociones están bajo control. Que es una persona con mansedumbre, que aunque le estén diciendo, gritando, todo, su mente está clara, está tranquila y sus emociones están serenas. ¿Me entiendes? Está bien. Tienes la razón, ¿me entiendes? No se pone al tú por tú, no se pone a la defensiva. Entonces, humildad, hermano, gloria al Señor, es la virtud cristiana más fundamental y es la cualidad del carácter que Dios nos manda en la primera bienaventuranza. También describe y refleja la gracia noble de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese lo que nos habla aquí Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Entonces, si tenemos humildad y tenemos mansedumbre, si van enlazadas, agarrados la una de los otros, dice la Biblia que entonces vamos a podernos soportar. O sea, si no tenemos humildad para reconocer, si no tenemos mansedumbre, no vamos a tener tolerancia, no vamos a poder aguantar, soportar. Imagínense que Dios no tuviera esa virtud, que Dios no fuera humilde, que Dios no tuviera mansedumbre, ya nos hubiera cortado la cabeza. Porque nosotros tenemos tantos defectos, tantos errores, tantas debilidades, hermano. Sin embargo, Pablo nos dice que con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia. Se refiere a una paciencia resuelta que es producto de la humildad y la mansedumbre, ¿verdad? La paciencia. Si nosotros quitamos, le agregamos una Z, es la ciencia de la paz. ¿Entiende? O sea, humildad es lo contrario al orgullo y a la soberbia. Es reconocer, es saber y entender que no lo sabemos y que tenemos necesidad. Entonces, la humildad y la mansedumbre, que es el dominio de las emociones y de la mente, una mente clara. Entonces, si tenemos la humildad y la mansedumbre, vamos a tener esa paciencia para que entonces podemos tolerarnos los unos a los otros. ¿Me entiende? Mire lo que dice, soportándonos, o sea, soportándonos. Ya no te soporto. ¿Cuándo no soportamos a alguien, hermano? Cuando ya no tenemos paciencia. Cuando perdemos la humildad y la mansedumbre. Pero podemos soportar con paciencia la ciencia de la paz, los unos a los otros en amor. Ahora, fíjese, Pablo en este verso mete humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia y luego amor. ¿Me entiende? O sea que todos estos elementos, haga de cuenta que usted se está haciendo un batido, ¿verdad? Y mete todos estos elementos en la licuadora. ¿Me entiende? Como si va a hacer un jugo verde, ¿verdad? Mete espinaca, mete lechuga verde, mete, ¿me entiende? Perejil, ¿me entiende? Le mete manzana verde. Entonces lo revuelve todo eso es potencial para su cuerpo. Entonces, imagínense, hermano, cuando nosotros dejamos que la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia y el amor se unan, ¿me entiende? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué es lo que tuvo nuestro Señor
para mantener esa actitud hacia la cruz del Calvario. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se refiere a un amor benévolo y aguantador a los demás que se expresa de forma continua e incondicional. O sea que todo esto es un amor aguantador, que aguanta, ¿verdad? ¿Por qué aguantas? ¿Me entiendes? No es que tenga mucho aguante, es que tengo el amor de Cristo, es que tengo paciencia, es que tengo humildad, es que tengo mansedumbre, es que tengo tolerancia. Por eso te puedo soportar, ¿me entiendes? A veces, hermano, perdemos la tolerancia y queremos, Señor, ya quítamelo de aquí, ¿verdad? Pero estos requisitos y elementos nos ayudan, hermano, que nosotros como creyentes, no solamente Cristo perdonó nuestros pecados, somos nueva criatura en Jesucristo, alabado sea el Señor. Debemos de comportarnos, ahora viene nuestra parte en conducirnos, en comportarnos como es digno del llamado que Dios nos dio, la vocación para ser salvos como un cristiano salvado, un cristiano salvo, un cristiano nacido de nuevo. Aleluya, tenemos que tener humildad, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener tolerancia, tenemos que tener paciencia para aguantarnos en amor los unos a los otros. ¿Me entiende? No porque el hermano sea así o la hermana sea así o porque quiero que sea agradable, sea como sea, tenemos que tener una conducta de cristiano, que la gente vea que somos de Cristo. Gloria al Señor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, aquí viene solícitos quiere decir, hermano, que con prontitud, que no lo dejemos ahí a la después, bueno, hay después, vamos a unirnos, hay después vamos a tener paz. No, disponibilidad, prontitud. Usted tiene que hacer todo lo posible. Pablo dice, en cuanto dependa a vosotros, estar en paz con todos. Ahora, lamentablemente, no depende de nosotros. Si la otra persona no quiere, no se puede obligar. Entonces, pero nosotros debemos que tener la solicitud, la disponibilidad, la unidad concedida por el Espíritu, solícitos en guardar. Tenemos que buscar la manera de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, tiene que haber unidad, pero en paz, no por a regañadientes. Bueno, lo tengo que hacer porque, ni modo, ¿me entiende? Entonces, no, la unidad en el vínculo de la paz. Tiene que haber paz, ¿me entiende? Serenidad. Quizás no esté de acuerdo, pero bueno, cada quien tiene su manera, su estilo de hacer las cosas, ¿verdad? Es como los cocineros, ¿verdad? Están cocinando en un restaurante y cada uno tiene que hacer una parte. Quizás uno tiene la manera de cocinarla de una manera, otro de otra, pero el que está cocinando está dirigiendo y se va a hacer como él dice. Bueno, él lo hace así, vamos a fluir. Yo lo hago a mi manera, pero pues yo no estoy haciéndolo. Tenemos que fluir, ¿verdad? Y buscar en el vínculo de la paz. La unidad es concedida por el Espíritu a todos los creyentes de verdad. El vínculo de la paz es un vínculo espiritual que rodea y liga a todos los creyentes del pueblo de Dios. Entonces, en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, con el cual fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. En este pasaje, Pablo enumera las áreas particulares del cuerpo: el espíritu, la esperanza, el Señor, fe, bautismo, Dios, paciencia, Dios Padre. Aquí vemos la Trinidad. Su objetivo no es distinguir entre las personas de la deidad. Por ejemplo, en el verso 4, un espíritu. Si usted ve espíritu, está con mayúscula. Se te refiere al Espíritu Santo. Cuando es espíritu minúsculo, está hablando del espíritu humano. Entonces, el Espíritu Santo, un cuerpo, el cuerpo de Cristo es uno, un espíritu.
como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Nuestra vocación a qué? A ser salvos, a ser seguidores de Jesús. A una misma esperanza, la esperanza de fe en Jesucristo, de vuestra vocación en Cristo Jesús. Verso 5, un Señor. Aquí menciona al Señor Jesucristo. Un Espíritu, un Señor, una fe. La fe está puesta ¿en quién? En Jesús. Es el autor y consumador de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Por fe somos salvos. Un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo en agua. Versículo 6, un Dios y Padre. Vemos un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Entonces aquí vemos la Trinidad. Cómo la Trinidad son tres en uno, unidos en perfecta armonía. Por eso a veces la gente confunde, hermano. Los apostólicos dicen que adoramos a tres dioses. No, es uno. Porque hay un solo Dios, y Jesucristo lo dice claramente. Porque hay un solo Dios y un mediador entre los dioses y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Me entiende? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. ¿Me entiende? Es un misterio, pero es práctico, es sencillo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y nos habla, hermano, de recalcar que en medio de sus funciones únicas mantienen una unidad completa en todos los aspectos de la naturaleza y el plan divino. El Padre trabajó con Israel en el Antiguo Testamento. Jesucristo vino a morir en la cruz. Y el Espíritu Santo, aleluya, está hoy en día en la iglesia. ¿Me entiende? Jesús dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, mora en nosotros. Entonces, Jesús nos salvó al morir en la cruz, pero el Espíritu Santo es el que vive ahora en el creyente. Entonces, vemos la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu, el Señor Jesucristo y el Padre. De todos. Versículo 6. Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese bien, es Padre de todos y el cual está sobre todos y por todos y en todos. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compone de creyentes desde el día de Pentecostés. La esperanza es la promesa de la herencia, el Señor, el bautismo y Dios Padre. A pesar de eso, o por otra parte, el carácter único de los creyentes, cada uno. Versículo 6 dice, un Dios y un Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Verso 7, pero a cada uno, a pesar de eso, o por otra parte, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno de nosotros ha recibido el favor de Dios conforme a la medida del don de Dios. Ahora, gracia es favor no merecido, don es regalo. Dios nos regaló su gracia, su favor que nosotros merecemos, ¿me entiende? Conforme a la medida de Cristo. Ahora, ¿Dios tiene una medida? ¿Dios está limitado? De ninguna manera. Dios no está limitado. Dios tiene en abundancia para cada uno de nosotros. La gracia es una definición del Evangelio, de la oferta gratuita de la salvación. Es una generosidad de algo que no nosotros hayamos hecho, sino inmerecida y no se puede ganar ni merecerse.
La medida del don de Cristo para cada creyente tiene un don espiritual único que Dios distribuye en escala individual de acuerdo con su voluntad y designio soberano. El término griego que se traduce don se enfoca en el espíritu como su fuente. En este término empleado en 1 Corintios 12:1 es la gracia que se motivó e inició en Romanos, sino el carácter gratuito del don. Entonces, vemos aquí, hermano, conforme a la medida del don de Cristo. Los dones son regalos. Un don es un regalo. Entonces, Dios regaló a cada uno como Él quiso. ¿Me entienden? Entonces, Dios nos dio de su gracia. Dios nos ha bendecido. Entonces, el apóstol Pablo nos vuelve a repetir en el versículo 1, yo preso en el Señor, anden, les ruego, les suplico que anden como es digno del Señor, con toda humildad, con toda mansedumbre, sopórtense con paciencia y con amor los unos a los otros, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, el cual es sobre todos, por todos, en todos, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad. Pablo hizo una traducción interpretativa del Salmo 68:18. Una analogía entre paréntesis para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para conferir los dones espirituales. Por lo tanto, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así como Jerusalén ascendió al cielo, ¿verdad? Después de un triunfo, el rey repartía los despojos de guerra. Así como los prisioneros, Pablo presenta a Cristo mientras regresa de su batalla a la tierra para volver a la gloria, a la ciudad con los trofeos de su gran victoria en el Calvario. Entonces, subiendo a lo alto, subió y llevó cautivo. A través de su crucifixión y resurrección, Cristo conquistó a Satanás y a la muerte y devolvió triunfante a Dios todos aquellos que habían sido pecadores y prisioneros. Entonces, como éramos esclavos y prisioneros del maligno, aleluya, Cristo al triunfar en la cruz, subió a lo alto, triunfando sobre el adversario, llevándonos a nosotros en victoria a través de la victoria que tuvo en la cruz del Calvario. Y dio dones a los hombres. Él distribuye el botín a lo largo y ancho de su reino. Tras su ascensión vinieron todos los dones espirituales investidos del poder por el Espíritu Santo, quien fue enviado tras su partida. Entonces, vemos, hermano, que nosotros, un llamado a la unidad del Espíritu, un llamado a la conducta, un llamado al comportamiento, al vivir, al andar. Porque ser cristiano, ser evangélico, ser creyente, no se trata solamente, hermano, de venir a una iglesia, de tener una Biblia bajo los brazos, de saber la Biblia, sino de vivirla, de demostrarle a los demás, de que nuestra conducta y nuestro comportamiento hable por nosotros, que podamos demostrarles, aleluya, el evangelio.
El capitán, no recuerdo, que fundó Salvation Army. Este general, hermano, para ganarse en Inglaterra, hermano, a los perdidos, empezaron, hermano, se vistieron como pordioseros, se empezaron a vestir y fueron a los lugares donde había prostitución, borrachos, toda esa gente mala. Y fueron así, vestidos sucios, andrajosos, pero ellos fueron, les dieron de comer, los trataron bien, les ayudaron, y la gente empezaron a ver, oye, esta gente no son vagabundos, esta gente no son andrajosos, esta gente no son personas que viven sin casa. Estas personas, ¿por qué se están comportando así? Aunque están vestidos así, ellos no son así. Entonces vieron la gente que no es la manera de vestir, sino el comportamiento. Entonces la gente vio la diferencia y se abrieron al evangelio y recibían a Jesucristo. Entonces se los fueron ganando. ¿Por qué? Porque la gente vio el comportamiento, la gente vio la actitud de ellos y no vio la apariencia. Ahora la gente quiere aparentar algo que no es. ¿Me entienden? Por eso nuestro comportamiento, hermano. Ahí viene el dicho que dice, tu comportamiento habla más que tus palabras. Gloria al Señor. Entonces, Pablo dice que debemos de vestirnos. Bueno, que tengamos humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia, amor para soportarnos los unos a los otros. Entonces, vemos que como creyentes, hermanos, tenemos que aplicar principios de la palabra del Señor a nuestro diario vivir y ver cómo la unidad del Espíritu entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad a pesar de que son personas diferentes, que tienen cualidades diferentes, pero trabajan en unidad. Y ese es el secreto, hermano, que vamos a potenciar. Cada uno de nosotros tiene alguna habilidad, una cualidad. Entonces, eso nos ayuda a complementar. ¿Sabe, hermano, por qué Dios hizo al hombre y a la mujer? Porque somos complemento el uno con el otro. ¿Me entiende? Entonces, cada uno tiene sus áreas que el otro necesita. ¿Me entiende? Entonces, nos complementamos el uno con el otro. Uno tiene cualidades que el otro no tiene y el otro tiene cualidades que el otro no tiene. Entonces venimos a ser una sola carne, porque somos uno en Dios. Por eso dice Jesús dijo, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. ¿Cómo son dos y van a ser uno? ¿Cómo se complementan, verdad? Entonces podemos llegar a ser uno cuando nos aprendemos a complementarnos, a entendernos, ¿verdad? Por eso, hermano, cuando aprendemos a ver somos humildes, tenemos mansedumbre, tenemos paciencia, tolerancia y amor, entonces vamos a tener unidad. A pesar de que somos diferentes, aprendemos a estar unidos. ¿Entiende? ¿Por qué la gente no dura hoy en día? Porque no saben estar unidos. Porque cada quien quiere salirse con la suya. Cada quien quiere jalar para su lado. Por eso tenemos que ir en yugo igual, no desigual, para ir al paso. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. Ayúdanos, Señor, a nosotros aprender a moldear nuestro carácter, a que la humildad y la mansedumbre, la paciencia, el amor, aleluya, la tolerancia, Señor, se impregnen en nuestro carácter, que nosotros nos comportemos y actuemos como creyentes verdaderos de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantener la humildad de reconocer. Ayúdanos a tener la mansedumbre para que nuestro carácter, Señor, nuestras emociones y nuestra mente no se pierdan el control, ni se salgan de control.
Ayúdanos a tener tolerancia para soportar, aguantar, Señor, y la paciencia para esperar. Aleluya. Y el amor para entender y comprender y amar a mis hermanos. Y amarnos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.